Estamos llegando ya a las 9 de la mañana y tal cual lo decía Vero, nos acompaña en esta mañana el ministro de Transporte y Obras Públicas, José Luis Falero, y muchos temas para abordar. ¿Qué pasa con esa vía rápida, las obras que se han realizado, cuál es la proyección para este 2024 y cómo han impactado también las obras en la temporada estival? Falero, buenos días, ¿cómo le va? Muchas gracias por haber venido. Un gusto estar con ustedes una vez más y feliz año para todos. Igualmente. Me gustaría empezar por eso mismo, por esto que le mencionaba. Las obras que se han hecho, por ejemplo, en Parque del Plata, en Solís, que ya tiene un tiempito más, también en la zona allí de Piriápolis. ¿Cómo ha impactado en materia de la temporada, en el flujo vehicular, en los tiempos? Bueno, por supuesto que la habilitación del cruce del intercambiador de Parque del Plata generó una mejora importante. No tengo cuantificado en cuanto a la cantidad de tiempo que se pudo haber ahorrado, pero ahí estamos eliminando un semáforo y un radar y sustituyéndolo por un pasaje sin riesgo que nos permite tener una mejor movilidad. Los 4 intercambiadores sin duda han mejorado la movilidad y es lo que aspiramos, ¿no? Ahora estamos trabajando para este año a ver si podemos encontrar algún proyecto que nos permita tener la certeza de mejorar el pasaje por Salinas, que es un pasaje que también a nuestro entender debería de tener una intervención. Son obras costosas pero necesarias para agilitar un poco. O sea, Salinas podría tener otro intercambiador. Sí, ahí lo estamos estudiando, le he pedido al equipo técnico para que a la vuelta de la licencia de la construcción se pongan a trabajar específicamente en ese punto. Ya hay algunos trabajos previos y bueno, una vez que lo tengamos encima de la mesa veremos si podemos arrancar este año o no, pero la idea es elaborar un proyecto que dé seguridad y mejor movilidad a esa zona que también tiene semáforos en varios sentidos, ¿no? Justamente le quería comentar que vecinos en la zona, incluso también técnicos, hablan que a veces el desagote de ese semáforo y otros de la ruta lleva una espera de 25 minutos, sobre todo de lo que se llaman los bolsillos de costado, que así es como se les dice, para que salgan los autos que están de costado hay demoras de hasta 25 minutos y el riesgo de los peatones, que como hay pocos pases en altura o a veces no los utilizan, cruzan por la ruta con resultados que a veces lamentablemente tenemos que noticiar. ¿Hay alguna solución también para peatones? ¿Hay algo pensado justamente para agilizar esas esperas? Bueno, si nosotros vamos por una solución similar a Parque del Plata, que es lo que le pedimos que se estudiara una solución similar, resolvemos todos los problemas. Evitamos el semáforo pasando con un intercambiador a desnivel y le damos seguridad al peatón que en el tránsito local va a poder circular por debajo. Por debajo. Yo creo que ahí la dificultad que tiene Salinas, a diferencia de Parque del Plata, es que es más reducido el ancho que tenemos el arco de ingreso también a Salinas y eso dificulta un poco, por eso tienen que estudiarlo con mucho esmero la solución más adecuada. Y lo van a hacer, me consta, porque todos estamos comprometidos. Usted habrá visto que este gobierno, desde que inició, hemos generado ya 4 intercambiadores a desnivel desde acá a Punta del Este. Pero imagino que también la dificultad está que, por ejemplo, el de Piriápolis está en una zona de campo, no una zona urbana. ¿Se maneja de otra forma? La zona urbana, cuando uno tiene poco ancho, le limita muchas veces el poder hacer 2 rotondas, como tiene Parque del Plata, para circulación interna. Es una limitante. No, pero más allá del espacio me refiero a la vida del ciudadano que está tan cerca y que, bueno, lógicamente durante el periodo de la obra... Lo que sucede es que la interbalnearia en sí es una zona, es una ruta casi una avenida, ¿no? Lo que se hizo en su momento fue luego urbanizado a ambos lados, cosa que no debió pasar, pero ya pasó. Ahora la ley de ordenamiento contempla ese tipo de situaciones para que no vuelva a suceder hacia el futuro, pero bueno, es un tema que tenemos que resolverlo y buscar la mejor solución. Por eso, además de estas soluciones que estamos buscando alternativas novedosas para Uruguay, como lo es, por ejemplo, la construcción de una autopista que nos va a permitir alivianar la presión que hoy tiene la interbalnearia de tránsito, que no es de ahora, hace muchos años y viene creciendo año a año. Ayer me pasaron los datos de los primeros días de enero
y ya tenemos casi un 5% más de tránsito de enero del año pasado. Es permanente el crecimiento. ¿Ya se conoce desde dónde y hasta dónde va a ir? Porque todavía se estaban manejando posibles, pero ¿se confirmó? Se está estudiando, habían 8 proyectos de trazado. Estamos hablando hacia el este. Sí, hacia el este. Hoy se está definiendo, trabajando en 2 de ellos con mayor intensidad. Va a pasar por detrás del autódromo del Pinar y la conexión es con la ruta 8, cercano a la ruta 11 allá. Son unos 35 kilómetros aproximadamente. Falta que se siga trabajando en el trazado para definir en coordinación con la Intendencia de Canelones, con los vecinos, con las autoridades de Dinacea y Dinagua, para que no tenga ni impacto urbano ni impacto ambiental. Para la gente que le cuesta más interpretar por el nombre de las rutas, en lugares, ¿hasta dónde llegaría más o menos? ¿Acá hacia Montevideo? En realidad, acá arrancaría a la altura del autódromo. Seguro. ¿Pero dónde está terminaría? El cementerio Parque, por allí, que es una zona que Canelones no prevé urbanizar de un lado, sí va a quedar urbanizado hacia la izquierda, porque es una zona baja, además esa es una zona adecuada para el primer tramo, que es el más complejo. Después pasaría por encima de la ruta 34, de la ruta 87, y conectaría con la 11, que es la que viene hacia Atlántida, ¿verdad? Es la que va de San Jacinto hacia Atlántida. Ahí, la 8, saldría la 8. La 8 a su vez la estamos construyendo en doble vía, que este verano habilitamos 10 kilómetros y va a quedar pronto el año que viene. Valero, ¿y a nivel peajes, por ejemplo, se prevé alguno en esa zona? El mismo peaje que está en Pando, en el peaje de Pando, cuando uno va a hacer la autopista tiene que hacer un puente sobre el arroyo Pando y con solamente un free flow, que es un arco, paga el mismo peaje electrónicamente que si estuviera pasando por Pando, ¿verdad? Y es una ruta alternativa totalmente. Es una ruta que tiene 35 kilómetros que no tiene interferencia, o sea, que ingresás en un punto y salís en la 8 sin interferencia. Incluso si querés tomar la interbalnearia también estás a unos kilómetros, sí, tomás, ¿no? Ahí mismo en Atlántida podés tomar la interbalnearia. ¿Cuánto tiempo puede demandar este proyecto para que se materialice? No, nosotros en el primer semestre lo tenemos que tener pronto. Es más, te digo, en el primer cuatrimestre. Yo creo que para abril debería estar pronto ya aprobado el trazado, cosa de empezar un proceso licitatorio. Claro, pero para que ya se pueda transitar ya en abril, no. No, para iniciar el proceso licitatorio. Por eso, ¿cuándo quedaría pronto? Y nosotros pretendemos poder adjudicar la obra antes de terminar el periodo. O sea, va a arrancar, podría arrancar sobre fin de año, principio del año próximo, la obra, pero ya con el proyecto estudiado, ¿no? ¿Una ruta rápida o va a contar con los mismos límites de velocidad? No. Para mí eso debería tener una legislación diferente, porque va a ser la primera autopista del Uruguay. Al no tener riesgos de cruces, debería tener un tratamiento diferente en la velocidad máxima. No va a haber radares, no va a haber semáforos, no va a haber nada. O sea, es una ruta que debería contar con una velocidad diferencial al resto, ¿no? Claro, queda cerrada también para el cruce peatonal. No hay cruce. Valero, ¿qué pasa con, lo anunció aquí, me acuerdo hace algunos meses, la autopista pensada para Ruta 5 hasta el ingreso a Las Piedras? La autopista, ahí de Ruta 5 no es autopista, es vía rápida. Bueno, vía rápida. Vía rápida quiere decir que agilita o hace más rápido lo que hoy tenemos. Ahí lo que se va a buscar es, ahí sí tenemos un ancho importante de faja, que nos va a permitir que todo el tránsito que viene desde el norte pueda ir con un ingreso más seguro, sin interferencia, y hacer interferencias a mayor distancia. Y esas interferencias, como tenemos ancho, los que viven en el entorno de la ruta van a poder circular con calles paralelas y va a poder subir a la vía rápida en aquellos lugares donde quede definido menos riesgoso. ¿Y ahí cómo serían las velocidades? ¿Por qué se siente un diferencial con la autopista? Es así, yo creo que esa velocidad máxima permitida hoy en la reglamentación estaría bien. O sea, en lugar de tener velocidades limitadas, puede tener la velocidad máxima permitida. ¿Qué pasa con el cruce de peatones? ¿Serían más puentes? No, justamente al hacer ahí no es tan urbano. Y en los lugares donde puede haber un cruce de ómnibus o algo similar, puede hacerse cruce por debajo de la propia ruta y podría agilitar. Ese proyecto, posiblemente este año ya estemos viendo alguna obra sobre este tramo, fundamentalmente un intercambiador que pensamos comenzarlo ahora en este primer semestre, que es el intercambiador de la perimetral
y la 5, que es donde están los semáforos. Sí, sí. Eso sí, eso ya lo tenemos encaminado como para arrancar y dejar definido el proyecto definitivo. ¿Hacia Ruta 1 también? ¿Para la continuidad esa misma, de la perimetral? Lo primero son los intercambiadores. Estamos trabajando en el intercambiador ese para que quede pronto. El intercambiador de la 101 y 102, que es un intercambiador a 3 niveles que es indispensable para que lo que tú decías, el peatón circule seguro, el tránsito local se dé con seguridad. Y evitar la entrada a Pando, ¿no? Evitar, que es complicada. Y bueno, y son obras que van a estar esas dos en marcha este año y dejar definido una estrategia de red vial con proyectos estudiados en su totalidad y con algunos avances en las que podamos avanzar. Falero, esto va a quedar inaugurado seguramente en el próximo periodo de gobierno, ¿no? Por lo menos algunas de estas obras. ¿Cuáles de las que se inauguraron, estas significativas, venían del periodo anterior? ¿O todas se planificaron desde 2020 hasta acá? Los intercambiadores fueron planificados por este periodo. Empezó el ministro Heber, sobre todo en la parte de Salinas, Arayanes y Piriápolis, de Azúcar. Nosotros el de Parque del Plata, el intercambiador de la UAM, que fue otro que hicimos nosotros, también fue en este periodo. De las obras que estamos inaugurando, me atrevo a decirte que casi en su totalidad se iniciaron en este periodo. Lo que sí venía de arrastre eran algunas PPP, pero de rutas más que nada, que se pudieron... Bueno, la ruta 3 en doble vía de la 1 a San José de Mayo, que quedó muy bonita esa obra. Venía estudiado el proyecto, pero se adjudicó en este periodo también y se terminó. En lo que tiene que ver con la inversión, ¿cómo fue en este periodo, por ejemplo, con respecto al periodo anterior? Bueno, fue muy grande. La inversión que se va a terminar cerrando en este periodo son 3.600 millones de dólares. Es casi lo mismo que lo que se invirtió en los 3 periodos anteriores. Lo que pasa es que nosotros cuando asumimos le llevamos al presidente de la República y a la ministra de Economía que veíamos un diagnóstico preocupante en cuanto que había una red vial sobresaturada y no en una ruta, en la gran mayoría de ellas. Y teníamos que hacer intervenciones diferentes, por eso iniciamos con doble vías en la 5, con doble vías en la 8, la 9, la 3, terceras vías, rutas donde no las había. Vamos a estar inaugurando en agosto la ruta 6 de norte a sur. Fue una necesidad que tenía el Uruguay de una intervención fuerte porque había un déficit de las rutas con respecto a lo que creció el parque automotor. 1.000 millones de dólares en 2023. 1.002 millones de dólares ejecutamos. 1.002 millones. 1.002. Lo quise redondear en 1.000. No, está bien, está y este año van a ser también 1.002 millones. Muy similar porque vamos a andar cerca de los 1.000 también, si no 1.000, para llegar a estos 3.600 a febrero del 25. Y en los que nos va quedando para ejecutar, para certificar de obra hecha, ¿verdad? Claro. Falero, hablamos, por supuesto, de esos puntos que son neurálgicos, que son complejos para gran cantidad de conductores, peatones, pero hay otros puntos de los cuales se habló mucho en el interior, sobre todo del país, que tienen que ver con puentes, que tienen que ver con accesos, que tienen que ver con mejoras que quizá no impactan en tanta gente, pero que para esa gente es un cambio de calidad de vida. ¿Cómo se ha movido y cómo viene con respecto a eso? Bueno, para este gobierno, sin duda lo que se ha notado es que la obra de infraestructura del Ministerio no está focalizada en el área metropolitana. Hoy hay obra en los 19 departamentos del país. Estamos interviniendo en este periodo en 250 puentes. ¿Qué significa? Son más de 100 puentes nuevos y otro tanto que hemos ensanchado porque eran puentes angostos que estaban construidos para otro tipo de tránsito y otros los hemos reforzado para soportar la carga que hoy está habilitada a transitar en el Uruguay. Hemos unido comunidades, como tú decías, la Charqueada es un caso clarísimo donde ahí se logran varios objetivos. Uno es un viejo anhelo y un compromiso de toda la vida que nunca se cumplió y se pudo cumplir, que une la Charqueada con Cebollatí, pero que a su vez reduce distancias de flete para transportes de arroz y de toda la producción de esa zona. O sea que bajamos el costo país como consecuencia de que tenemos una mejor conectividad y un ahorro de distancias. El otro puente importante para mí fue el de San Gregorio de Polanco con la Paloma Durazno, que une los departamentos
departamento de Tacuarembó y Durazno, donde había una balsa, hoy hay un puente y une la 5 con la 6. Y si estamos viendo que la 6 la estamos haciendo nueva, estamos marcando un mapa diferente en el Uruguay de rutas de buena calidad que nos va a permitir posicionarnos como país dentro de una infraestructura adecuada para recibir, para sacar la producción, para movilizar el turismo, pero también para movilizar carga de la región. ¿Por qué? Porque Uruguay está llamado a ser, sin duda alguna, el Puerto Montevideo, un hub regional que está trabajándose para ello, con la inversión que se está haciendo en el puerto, con las rutas, con el ferrocarril. Y vamos a tener aquí un desarrollo logístico en Uruguay que quizás muchos no lo ven, pero yo veo que es una gran oportunidad como país que tenemos de sacar parte de la producción de Paraguay, de Bolivia, de Brasil, del litoral brasileño y parte de Argentina a través de nuestros puertos. Tenemos que tener la red vial adecuada, el ferrocarril que va a ser un trabajo también. Pues nos quedan pocos minutos y muchos temas. ¿Cuándo empieza a funcionar? ¿Marzo? El ferrocarril sí, ya hicimos la primera prueba con la locomotora y los 26 vagones desde Montevideo hacia la planta, y ahora empiezan los trabajos de pruebas de los operadores, de los que van a estar conduciendo las locomotoras, que tienen que tener un plazo prudencial. Bien, para marzo habilitar. Es la fecha que está prevista. Sí, Marzo-abril. Marzo-abril. Bien. Vamos a cubrir. Le quiero consultar por otro tema que fue polémico en su momento, pero también quienes circulamos en ruta vemos que por lo menos se ha marcado una diferencia, se ha intentado mejorar. El tema radares. Pienso, por ejemplo, que se unificó mucho la cuestión de la interbalnearia, prácticamente todas 75 kilómetros por hora. ¿Cómo vienen monitoreando esa realidad ustedes? ¿Han mejorado? Mejorando el comportamiento de los conductores, y se está viendo en resultados también de siniestros fatales. Cerramos el año con un 12% menos de siniestros fatales en ruta. En rutas. No así en urbano, tenemos un 8% más. Sin embargo, en ruta tenemos un 12 menos, que son 27 vidas que salvamos como consecuencia de que la intervención o la obra pública está mirada a la seguridad vial también. ¿Qué pasa en esta idea de seguir mejorando la cuestión de los radares? Los pedagógicos que se habían mencionado y que, si no me equivoco, quedaron aprobados en la rendición de cuentas. Sí, los pedagógicos son complementarios a lo que hoy tenemos. ¿Son pedagógicos a los que ya están? Son complementarios. Van a haber muchos pedagógicos quizás en rutas, fundamentalmente en escuelas rurales que están sobre rutas, que vos no necesitas un radar de velocidad a las 24 horas del día, puede ser en horarios determinados que cuando cruzan los chiquilines o cuando hay movimiento. ¿Eso cómo sería? ¿Que en la noche tal vez no se multa y se puede pasar a otra velocidad, pero sí a la hora del cruce escolar, por ejemplo? Exactamente, tiene una advertencia en ese horario. Se está trabajando para recibir ese tipo de tecnología que es perfectamente compatible con lo que tenemos y que puede ser una solución, porque no es necesario frenar todo el tiempo porque hay una escuela rural, pero sí es necesario en los momentos que cruzan los chiquilines, entonces hay que buscar el equilibrio. Sí, tengo una más como ministro, después nos vamos un poco a lo más. Eso, quiero ir a lo político. Lust, el diputado ex Cabildo Abierto e independiente que ha formado su propio sector, dijo que el Ministerio de Transporte era poco más que el Ministerio Ruibal, sobre todo porque se contrata obra pública inventada. ¿Cómo lo toma también? Porque ha destacado mucho su tarea, la dejé ver previamente, pero sin embargo se sostiene que hay determinada obra que se contrata con nombre y apellido. Eso es un desconocimiento total de cómo funciona el Ministerio y le puedo asegurar de que no es así. No se arman los pliegos licitatorios en función porque, mire, por ejemplo, hemos visto lo que ocurrió con este consorcio de empresas privadas para Arasatí, por ejemplo. Es el proyecto que se presenta y tiene un beneficio por encima de otros. Digo, las iniciativas privadas por ley en este país están amparadas hace muchos años y todos los gobiernos han tomado muchas iniciativas como una forma de que aquel que trabajó en un proyecto tenga un beneficio. En el caso del Ministerio, digo, hay una habilitación hasta un 20% de beneficio, que no significa, quiero dejar claro, de que si ofertás un 20% más, te voy a pagar un 20% más. No. La ventaja que tiene es que si tiene que el Ministerio no da el 20%. Quiero aclarar eso. El máximo es un 10% para este ministerio. Bien. En otros ministerios podrán tenerlo. Nosotros el máximo es un 10% como estaba antes. ¿Por qué? Lo que tiene la ventaja es que si ofertaste un 10%, estás dentro del 10%, podés ofertar al mejor precio, tenés la ventaja de bajar el precio. No es que el Estado pague más.
Digo para que quede claro. Bien. O sea que es una ventaja que es natural porque hubo un trabajo previo de muchos técnicos cuando presentan un proyecto. Pero mirá que de estos proyectos tenemos iniciativas privadas de todo tipo, ¿no? No es de rutas, de puentes, de puertos, de lo que sea. Falero, Y es parte ya de nos lo que está tenemos legislando. despedir, pero no nos podemos ir sin preguntarle. ¿Usted ya definió su apoyo a Álvaro Delgado, a la Sí, claro. candidatura? Usted ya tuvo un rol articulador, sobre todo en el interior, con Luis Lacalle Pou. Se espera que cumpla el mismo rol. ¿Va a seguir en el ministerio? ¿Usted tiene también alguna aspiración política? ¿Cómo va a ser para usted la campaña? Mi primer compromiso es con el presidente de la República, con la ciudadanía y terminar mi mandato con la ejecución de estas obras que son históricas en el país y que para que esto prospere hay que estar todo el tiempo arriba de ella, ¿verdad? Independientemente de ello, voy a dar una mano en lo político porque no es incompatible con mi cargo y lo he dicho, que sea los fines de semana y en la medida que pueda voy a apoyar fuertemente la candidatura de Delgado, que es nuestro candidato de aire fresco, y lo voy a ayudar porque entiendo que la coalición de gobierno y en particular nuestro candidato que ha cumplido un rol clave en el gobierno, entendemos que la ciudadanía debe conocer en profundidad la gestión de este gobierno para rebatir el relato falso de la oposición que estamos escuchando y que me da pena. Cuando se dice de que el gobierno no toma acciones ahora es porque realmente hay un relato mentiroso. Porque quien recorre el país verá que ha tomado acciones el gobierno en todo el país, en todas las áreas. En el Ministerio de Transporte ya lo hablé, pero si vamos a la salud, tenemos CTI en el interior en lugares donde no se podía y se puede. Tenemos sin duda una fuerte inversión en vivienda y este año vamos a tener una fuerte inversión en saneamiento. Hemos atendido las emergencias en todos los aspectos. Fíjate que construimos una represa en 7 días para poder atender una situación de déficit hídrico en la capital y poder evitar de que no tengamos agua. Una situación que heredamos producto de no haber hecho nada en 15 años. O sea, toda esa mentira que estamos viendo permanentemente en la oposición, yo tengo que salir a defenderla. Y no con palabras, con hechos. Simplemente salir al interior y decirle, mire, hemos hecho esto, hemos hecho esto, hemos hecho esto. ¿Dónde está ese gobierno inactivo que escuché decir a algún candidato de la oposición? Si algo es perfectamente demostrable que este gobierno ha estado atento en cada instancia. Las emergencias, la atención a las pymes, la atención. Tenemos un 2% menos de desocupación. Creo que ha sido un gobierno que ha dejado el alma en la cancha. Por tal motivo vamos a salir a pelear con las herramientas que tenemos, que es mostrar nuestra gestión. Y comparemos